Bueno, muchísimas gracias. 7 minutos, Héctor. ¿Cómo solucionar este difícil entuerto que se suma a lo que ya había venido pasando en Cauca y en otras zonas del país? El Catatumbo históricamente ha sido una zona conflictiva, Héctor, eso no es un secreto para nadie, pero llevábamos meses, de pronto años, en una tregua o en una calma chicha en la que no presentaba al menos este tipo de actos violentos, y se desata de esta forma con dos grupos que están en teoría en mesas de negociaciones, porque el ELN en teoría, si hay una crisis, está en una mesa de diálogos, y las disidencias de alias Calarcá y de alias Andrei también. Sí, Ricardo, pues la pregunta suya es la pregunta del millón y es cada vez más difícil contestarla en Colombia porque, entre otras cosas, la violencia ha venido cambiando. Entonces, la respuesta que teníamos preparada, digamos, hace unos años, cuando teníamos una guerrilla del estilo de las FARC y había motivaciones políticas en algunos grupos y había estructuras organizadas de organizaciones criminales fuertemente piramidales, etcétera, pues la respuesta era una. Pero hoy, que yo creo que para empezar a tratar de encontrar una fórmula de solución, o por lo menos para intentar alguna, deberíamos tener una interpretación distinta de los fenómenos de la violencia. No deberíamos seguir con la misma interpretación, como si lo que estuviera pasando fuera lo mismo que pasaba en los años 90 o a comienzos del 2000. No, en Colombia estamos, y yo creo que estamos tardíos en reconocerlo, frente a un fenómeno de violencia anárquica. Un fenómeno de violencia anárquica quiere decir una multiplicidad de organizaciones criminales relativamente pequeñas que se disputan territorios y sobre todo se disputan economías ilegales. Ese es su objetivo. Si estamos en un fenómeno de violencia anárquica, no deberíamos seguir hablando de un conflicto armado y de las mismas modelos de negociación como los que teníamos antes. Porque es que, mire, Ricardo, hoy pues estamos hablando del Catatumbo, pero al comienzo de esta semana, no recuerdo si fue el lunes o martes, estábamos hablando del asesinato de 3 o 4 personas en el Boulevard de Oriente en Cali, relacionados con organizaciones criminales de Buenaventura y por problemas internos de las organizaciones criminales de Buenaventura. Pero usted puede multiplicar esos dos ejemplos por 10, y entonces usted encuentra que la respuesta a la pregunta suya no puede ser una sola, porque no es lo mismo el Catatumbo que Buenaventura, inclusive no es lo mismo el Catatumbo. ¿Podrían ser diálogos regionales? Tenga denominadores comunes. Además... No puede ser diálogos regionales necesariamente. Hay otra cosa que no debemos olvidar, Ricardo, y para allá voy precisamente, es que yo creo que si nos quitamos de la cabeza el tema del conflicto armado y entendemos que estamos frente a un problema de seguridad que se debe enfrentar con una política de seguridad que no quiere decir exclusivamente fuerza pública, pero que también, por supuesto, pues seguramente podemos avanzar. Pero si seguimos con el chip de los comienzos de los años 2000, ahí nos vamos a quedar porque el fenómeno que tenemos ya no es ese. La defensora del pueblo, María Consuelo, emite hasta ahora un comunicado. Ya saludo en segundos al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Dice la defensora del pueblo hasta ahora a través de sus redes sociales que desde noviembre había emitido una alerta de inminencia de que esto iba a ocurrir y nadie le prestó atención. Habla la defensora del pueblo de 30 muertos, de 10 heridos, de confinamiento, de desplazamiento forzoso, de profesores que están huyendo con sus alumnos, y le hace un llamado al ELN para que respete el derecho internacional humanitario y cese de inmediato los ataques contra la población. Ricardo, usted le preguntaba al general Giovanni Rodríguez, ¿por qué ahora? Y yo creo que hay que analizar para dar esa respuesta el momento que vive Venezuela. Sin duda, en Colombia hay violencia anárquica, hay una proliferación de grupos narcoterroristas, pero lo que se vive en el Catatumbo está completamente ligado a la realidad venezolana y eso no lo podemos perder de vista. Y el gobierno, además, cuando decida qué hacer con este derramamiento de sangre del Catatumbo, no puede sencillamente taparse los ojos con el hecho de que estamos
no solamente coexistiendo, sino el gobierno de alguna manera siendo cómplice al reconocer, al participar en la posesión del dictador Maduro, etcétera, de que este corredor poroso es sumamente estratégico para esos grupos que lo que están es consolidando las rutas de narcotráfico y consolidando las rutas hacia Venezuela. Entonces, ¿por qué ahora? Pues precisamente porque como ya se estabilizó Nicolás Maduro en Venezuela y continúa la hegemonía del dictador, claro, entonces en este momento vuelven a ocuparse de quién va a estar a cargo de las rutas y del control territorial en Colombia. Reacomodándose los grupos ilegales, vinculado directamente este hecho en el Catatumbo, Luis Ernesto, con lo que está pasando esto que en dice Venezuela. Consuelo es muy cierto. Mientras Venezuela esté en manos de un régimen que narcotrafica, porque es que esto es una realidad, y es que hay connivencia de la Guardia Venezolana con la actividad de tráfico de estupefacientes hacia Europa por esa ruta, y por eso el interés de ese control territorial de norte de Santander, del Catatumbo. Es un corredor clave. Es un corredor clave para sacar la droga de Colombia rumbo al exterior vía Venezuela, pero con colaboración de Venezuela. Mientras en Venezuela haya un gobierno o un régimen dictatorial que se apoya no solo en milicias urbanas, como lo hemos visto, para intimidar y amedrentar a la oposición y a los ciudadanos de bien, sino también en este tipo de organizaciones criminales como son el ELN, la solución del Catatumbo está verdaderamente lejana. Lo tenemos que reconocer, lo tenemos que entender. Sin embargo, hay algo de la paz total que hasta el momento solo ha sido un fracaso total, que tenía bien el diagnóstico, y es que para poder hacer la paz en el Catatumbo, para poder hacer la paz con el ELN, es necesario hacer la paz simultáneamente con otras organizaciones, o someter simultáneamente, entendamos someter o hacer la paz como una solución, pero lo que no se puede hacer es simplemente tratar de hacer una negociación, por ejemplo, con el ELN, pero con los otros grupos al margen de la ley no. ¿Por qué? Porque esos grupos lo que hacen es tratar de ganar y copar el espacio que está abandonando el ELN. Entonces, así como es necesario y era necesario tener una mirada del diálogo y de las negociaciones de paz a varias bandas, igualmente es necesario tener una mirada y una estrategia de defensa y seguridad a varias bandas. En este momento el gobierno con todas las bandolas que operan allá. Negocia también con las disidencias que están enfrentadas con el ELN en la zona. Entonces, esa teoría, Ricardo, digamos que al menos en el Catatumbo no aplicaría. Entiendo bien, Aurelio, que hay una complejidad aún mayor. Y es que no solamente es la guerra de estos grupos contra el Estado en muchos casos, sino que es la guerra entre esos grupos. Y ahí sí no hay mediación de gobierno que valga. Estamos hablando de tierra de nadie y de guerra de nadie porque es entre bandidos. Claro, Ricardo, pero retomando un poco la tesis del anarquismo violento. Violencia anárquica, dice Héctor. Sí, la que dijo Héctor. Aquí se cometió un primer error, que lo han dicho Sergio Jaramillo y lo han dicho otras personas expertas. Fue que a esos grupos, cuando se iniciaron las conversaciones de paz total, se les dio el carácter de grupos políticos, se les dio una condición de grupos políticos. Y lo que estamos viendo es que ese diagnóstico fue el que falló. ¿De acuerdo? Yo no niego que hay razones políticas históricas, digamos, por ejemplo, en grupos como el ELN, pero en los demás grupos, uno, sin lugar a dudas, estaban convertidos, y lo están demostrando. Es decir, están demostrando que a esos grupos les interesa ante todo el narcotráfico. No, y al ELN también. Al ELN también. Por supuesto, el ELN por supuesto también, pero yo creo que hay algo más en el ELN. Creo que con lo de ayer, con lo de estos días y con lo de hoy, aquí hay una claridad. El ELN yo creo que no va a continuar. Le tiró la puerta al proceso de paz. Yo creo que le tiró la puerta al proceso de paz, y esa pues es una decisión, porque fíjese usted que lo que uno ve por las noticias y por las informaciones es que el ELN está en un proceso, digamos, de retoma y casi de control absoluto del Catatumbo. Entonces, estamos hablando de un grupo, el ELN, que va a tomar el territorio en el Catatumbo, que tiene en Arauca también control muy alto, y entonces
para las próximas La negociaciones. noticia del momento en Blue Radio. Aurelio, discúlpeme, 7:16, porque hablando sobre este tema, el presidente Gustavo Petro está suspendiendo a esta hora los diálogos con esa guerrilla. Dice el presidente Gustavo Petro, Aurelio, dando plena razón: lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Muy cantado lo que había sido la respuesta, Pues Aurelio, era lo que del ELN. estábamos diciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo Usted estábamos lo estaba diciendo diciendo y hace el 30 presidente segundos, lo ¿no? estaba trinando en simultánea. Ricardo, eso, Álvaro. pues, eso que dice el presidente hoy se ha venido diciendo, desde ayer se anticipaba acá que eso venía, porque los hechos son tosudos. Pero es interesante lo que planteaba Héctor, de que tenemos que revisar un poco el diagnóstico de lo que pasa en Colombia, que tenemos una violencia que no sabemos muy bien qué es. Y yo creo que parte de revisar ese diagnóstico es despolitizarlo un poco. Ojalá el problema solo fuera Maduro, porque es que en el Cauca y la vecindad hacia el sur es con un gobierno totalmente contrario, y también hay problemas de violencia serios, y también es una vía de salida del narcotráfico. Y lo otro es despolitizar un poco el tema de esa obsesión contra los diálogos. Cuando no funcionan, no funcionan. Pero hay que preguntarse por qué no funcionan. El problema no son los diálogos. A veces ayudan a reducir un poco los impactos sobre la población civil. El problema es que los diálogos solo no funcionan. Pero esa obsesión con el esfuerzo militar también está demostrado que no funciona. En Colombia lo que ha funcionado es la combinación de presión militar con negociación política. Lo que está faltando, a donde hay que enfocarse, de lo que hay que hablar, no es tanto de los diálogos o de Maduro, sino de la falta de presión militar, que no es solo en este gobierno. Ahora se dice que es que este gobierno no deja actuar a las fuerzas militares. El gobierno anterior sí los dejaba, gritaba "Juba" inclusive, y sin embargo el crecimiento del ELN y de los otros grupos es enorme, porque hay falta de resultados militares. Sí, allá es donde hay que enfocar la obsesión, no criticando diálogos, Álvaro, no criticando a Maduro, sino necesitamos golpes militares para que cualquier diálogo funcione. Sin eso no hubiera sido posible En eso lo estoy del de acuerdo. M-19, lo de las FARC. Lo de las FARC. Y ahí es que hay que pedirle a nuestros héroes, que solo se les llaman héroes, hay que pedirles cuentas. ¿Dónde están los resultados? Álvaro, no, pero yo ahí tengo una diferencia con usted. Claro que hay que pedirles cuentas, pero a los héroes, como usted le dice, y sí que lo son, los integrantes de la Fuerza Pública de Colombia, los manda, tienen que mostrar resultados. los manda un señor que se llama Gustavo Petro, que es el presidente de la República. Y antes los mandaba Duque, que gritaba a Juba y los apoyaba. Sí, pero hace 2 años no largos Petro, los manda Gustavo Petro, que les impuso, entre otras cosas, cese al fuego bilateral. No es de Maduro ni de Petro. No, la culpa sí es de Maduro y de Petro. Oh, por supuesto, claro que Álvaro. sí, claro que sí. ¿O cómo Álvaro. los va a exonerar de responsabilidad? Pero yo le puedo hacer el listado, Álvaro. No, ¿cómo que no hubo resultados? ¿Le puedo hacer el listado de los cabecillas del ELN abatidos? ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el cabecilla del Frente Occidental? El que abatieron en el Chocó, ¿cómo se llamaba? No se puede alias Uriel, por ejemplo. No se puede decir que la en el gobierno sucesora pasado de Uriel. hubo buenos resultados. No, claro que hubo golpes muy duros Entonces contra se el politiza ELN. para tener retrovisor, pero no se politiza para criticar al actual grupos gobierno. Armados. No, y eso fue lo que heredó este gobierno. Perdóneme, al punto que todo se como puede Pastrana le tocó criticar al dedicarse gobierno a diálogos de a ver si Duque, reducía un poco pero de no haber la dado presión golpes al de esos ELN no grupos se le puede acusar, armados. porque le puedo hacer el listado de los cabecillas que fueron abatidos y de las operaciones contra el ELN. Entre ellos alias Violeta, que fue capturada en un En todos los operativo en gobiernos hay Bolívar, unos y cabecillas la dejaron dados de libre en baja, este pero ¿cómo va a gobierno para ser comparar parte eso de la mesa de negociaciones. con los ¿Qué resultados del cabecilla ha sido Uribe y capturado? Santos contra los ¿Qué cabecillas? cabecilla ha sido capturado en el gobierno del presidente Petro, o a qué cabecilla del ELN ha sido abatido Bueno, en el gobierno de Petro? Yo estaba criticando ese enfoque. Yo creo que politizar este tema para decirnos que el problema es político, que tienen amarrados a los militares, es equivocado, porque en el gobierno anterior, que no estaban amarrados, los resultados fueron muy malos. Yo Crecieron repito que no fueron malos. los grupos. Crecieron exponencialmente porque tienen de armados. retaguardia a Venezuela, hay que Álvaro. mirar más objetivamente la cosa para poder estamos entenderla. mirándolo de manera objetiva, Álvaro. Claro que Venezuela es un jugador es un clave. problema. Es Álvaro, fundamental. pero Claro efectivamente echándole vainas al Claro doctor que Duque. en Ecuador hay lazos ¿Politizamos o no comunicantes politizamos de el narcotráfico debate? que son un problema, pero el principal problema
es que no hay una presión militar suficiente para que los diálogos funcionen. Y la culpa porque había ceses al fuego. El comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Después de 3 años, pero Ricardo, sigue siendo Iván Duque, sí, claro. Pero no se puede negar que la política es que politizamos o no politizamos el tengo al gobernador de Norte de Santander en línea. Se politiza hacia atrás, pero en el presente no se politiza. El debate necesariamente es político. Sí, claro que es político. Necesariamente es político, pero a mí me parece que el ejemplo de los dos últimos gobiernos lo que prueba es que no sabemos qué hacer, porque efectivamente en los 4 años del gobierno del presidente Duque hubo una política absolutamente contraria a la que ha intentado el presidente Petro, y el resultado es que los grupos armados crecieron y que la inseguridad aumentó. Ese es el resultado, así hayan matado a 3, a 4, a 5, a 10, a 15 cabecillas, entre comillas, lo que usted quiera. El resultado final es que Duque entregó un país en peor situación de seguridad que la que lo recibió, como pareciera que le va a pasar también al presidente Petro, y haciendo Gustavo exactamente Petro lo va contrario. por el peor camino. Claro, por eso estoy diciendo, igual seguramente todo indica que Petro nos va a entregar un país en peores condiciones de seguridad que las que lo recibió. Es decir, que venimos empeorando independientemente de lo que hagamos, porque en el gobierno de Duque hacíamos una cosa y en el gobierno de Petro hacemos exactamente la contraria. Lo que no creo que podamos hacer es entonces decir volvamos a lo que hacíamos antes, porque lo que hacíamos antes tampoco servía. Tampoco sirve seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, porque por múltiples razones pues está produciendo el resultado que está produciendo. Uno no puede defender la política de paz total del presidente Petro porque el resultado evidentemente es muy negativo y las políticas públicas se miden por sus resultados. Y allá usted puede hacer toda la evaluación, que fue la metodología, que es que les dieron todo antes, lo que fuera, el resultado es malo. Pero el resultado de lo anterior también fue muy malo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que estamos tratando una enfermedad, que fue lo que yo propuse al comienzo? Estamos tratando una enfermedad que ya no existe, dándole una droga para esa enfermedad que ya no tenemos, y tenemos otras varias y no estamos tomando los remedios correspondientes para esas otras enfermedades. Es que tenemos a un enfermo con un cáncer agresivo al lado que es el régimen de Venezuela. Claro, no se puede ignorar eso. Y el médico, que es el gobierno colombiano, lo está tratando con pañitos de agua tibia como su posición frente a Nicolás Maduro, y ese es el principal elemento de fortalecimiento de los grupos ilegales en Colombia. Según informaciones y datos, disidencias de las FARC entre 2017 y 2021 hacían presencia en 60 municipios del país. Hoy hacen presencia en 300 municipios, según la Defensoría del Pueblo. Tengo datos de lo que está pasando, por ejemplo, con el Clan del Golfo. Tenían presencia en 200 municipios, ahora tienen presencia en 316 municipios en 24 departamentos. El ELN entre el 17 y el 21 tenía presencia en 165 municipios. Hoy tiene presencia en 231 municipios en 20 departamentos del país y en 8 estados de Venezuela, según Inside Crime. La segunda Marquetalia, que no existía, ahora existe y hace presencia en 42 municipios y 7 departamentos. 7:25, el gobernador